Hola mis queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Las circunstancias actuales en las que está atravesando nuestro país están dificultando los procesos de educación en nuestra facultad Politécnica del Valle Alto. Esta es ya la tercera postergación, vamos a decir, de un segundo examen parcial de esta materia de políticas y estrategias de salud. Espero que ustedes estén aprovechando este tiempo de que no estamos físicamente allá en estudiar, en repasar. No se olviden que nos queda muy poco tiempo. Una vez que tengamos el segundo examen parcial, si es que lo realizamos la próxima semana, el próximo martes, nos queda solo una clase más para poder repasar, vamos a decir, y ordenar nuestros conocimientos de la materia, porque la siguiente ya estamos entrando a la temporada de exámenes finales, según nuestro cronograma académico. Entonces, como siempre, mis queridos jóvenes, quiero reflexionarles a que no perdamos el tiempo y ya nos queda poco también a ustedes. Un semestre más y ya van a estar incorporándose a la línea de profesionales en salud. Así que pongamos todo nuestro esmero, no bajemos el entusiasmo, porque a veces sucede que con estas dificultades de no pasar las clases físicamente, bajan el entusiasmo, baja esa intensidad en la que deberían estar ustedes sometidos en el estudio. Así que les recomiendo, mis queridos jóvenes, retomar, no perder el hilo de lo que están haciendo ustedes en su formación académica. El tema que vamos a tratar hoy día es un tema de mucha importancia para ustedes. No solamente es uno, sino van a ser 3 temas que vamos a avanzar. Estos temas normalmente los realizamos en la facultad en trabajos grupales, porque merecen la participación de ustedes para que puedan tener un resumen de conocimiento grupal, analizar la problemática que vamos a proponer, que se propone, para que con las ideas de todos sepamos dónde estamos parados en el conocimiento de estos 3 temas que vamos a avanzar hoy día. Ustedes saben que para mí es muy agradable estar con ustedes, compartiendo con ustedes. Sin embargo, las circunstancias hoy no están dadas. Por eso que la clase de hoy va a ser una clase con bastante contenido. Por eso es que voy a requerir que ustedes estén atentos, por lo menos más de media hora simplemente. Yo entiendo que ustedes se distraen muy fácilmente. Por eso estos temas son grupales, como les estaba diciendo, para analizar, para discutir, para charlar sobre el tema. Entonces, vamos a comenzar avanzando en un tema que se refiere a la ley 348. Una ley que ustedes la tienen que conocer, porque permanentemente van a tener en la consulta, en el trabajo de ustedes, hechos que son resultados de este tipo de violencia. Y ustedes tienen que tener conocimiento sobre esto para dar una consejería, para orientar. Así que este tema además está permanentemente en los medios de comunicación, porque los antecedentes de esta ley 348
son antecedentes que lastiman a la conducta humana. Y en nuestro país hemos tenido recién, vamos a decir, desde el 2013, en marzo del 2013, una ley que protege a la mujer contra todo tipo de violencia. La ley 348 es una ley que tiene los antecedentes históricamente desde mucho tiempo atrás, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero en nuestro país se comienza a visibilizar intensamente este tipo de violencia contra la mujer. De ahí que se decide, vamos a decir, enmarcar todo tipo de violencia para que la justicia pueda aplicarse en protección de la mujer. Porque la violencia de género están ligados a un sistema de dominación en nuestro país que normalmente se llama y se ha llamado patriarcado, donde el varón tiene una relación de dominación, vamos a decir, social y política, donde su autoridad, donde la autoridad del hombre prevalece, es muy determinante y la mujer está ubicada en una posición de inferioridad, podemos decir. Entonces, esta ley trata de proteger esta condición de inferioridad a la que está sometida muchas veces la mujer. Entonces, esta ley garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Por ejemplo, y su objetivo mejor es establecer mecanismos, políticas integrales de prevención, de atención, de protección y de reparación a las mujeres en situación de violencia. Entonces es una ley integral de prevención, comenzamos ahí. Un trabajo de promoción, de prevención, de atención, de protección y de reparación. Y también de persecución y sanción a los agresores. Es prioridad para el Estado. El año pasado, 2024, fue declarado el año de la protección de la mujer. Sin embargo, no se han bajado las estadísticas, mis queridos jóvenes. Todos los días existen problemas que apuntan a este tipo de violencia de género contra la mujer. Y es por eso que ustedes tienen que estar en conocimiento de esta ley. Porque cuando estén trabajando en su servicio de salud, sobre todo en el área rural, mis queridos jóvenes, tienen que tener un conocimiento suficiente para dar una buena consejería y proteger a la mujer que ha sido sometida a este tipo de violencia. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen ustedes que ampliar sus conocimientos, mis queridos jóvenes, sobre esta ley. El conocimiento de esta ley es importante para ustedes, porque todos los días existen problemas que afectan a la mujer. Y el Estado, esta ley mejor, identifica 16 tipos de violencia
que se aplican contra la mujer. Entonces ustedes tienen que conocer, por lo menos, las más importantes. Aquellas que son más, no las más importantes, aquellas que son más frecuentes, podría decir, y que afectan permanentemente a la mujer. Tenemos, por ejemplo, la violencia física. La violencia que termina, vamos a decir, con la vida de la mujer, el feminicidio. Tenemos reportes todos los días de feminicidios en nuestro país. Las estadísticas son alarmantes al respecto. Y parece que las sanciones no han afectado mucho a este tipo de estadísticas. Todos los días se reportan feminicidios. La violencia psicológica, la violencia mediática, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre de la mujer. La violencia en el ejercicio político y de liderazgo. Ahora que estamos en campaña para la elección del futuro presidente, no visibilizamos en el liderazgo político a mujeres. Cuando la ley dice que debería haber paridad en el liderazgo. Varones y mujeres, líderes. Pero estamos viendo, todos son varones. Entonces hay otro tipo de violencia en ese sentido, la violencia política, en el ejercicio político y del liderazgo. También hay otro tipo de violencia, ese tipo de violencia que todos los días vemos en la televisión, en los programas, en los periódicos, ¿no es cierto? Esa violencia simbólica, esa violencia también mediática. Mensajes estereotipados que promueven la explotación de la mujer. Para vender una llanta de automóvil está ahí una mujer semidesnuda. Eso es un tipo de violencia que está soportada por la sociedad, tolerada por la sociedad. Y así. Entonces nosotros, mis queridos jóvenes, ustedes que van a ejercer su profesión en el área rural sobre todo, tienen que estar en conocimiento del fundamento de este tipo de ley, para poder proteger, para dar una buena consejería, para poder saber a dónde encauzar el problema. Porque deben saber, mis queridos jóvenes, cuando llega a la consulta de ustedes una mujer que ha sido maltratada físicamente, ustedes tienen que poner en conocimiento de la autoridad policial este tipo de maltrato. Y ustedes tienen que protegerse también, porque es un problema legal el que ustedes puedan curar y no denunciar. Vamos a tener, y en eso estaba planificado el trabajo de uno de nuestros docentes para darles esto de la parte legal en el ejercicio de su profesión. Habíamos conversado con un docente de
de la facultad para que pueda manejar este tema y proporcionarles a ustedes algunos instrumentos, algunas herramientas que les permitan actuar con suficiencia y con responsabilidad ante una situación de esta. Pero lo que ustedes tienen que saber, mis queridos jóvenes, es que cuando atiendan en la consulta a una paciente producto de una violencia de género, ustedes tienen que denunciar. El no hacerlo significa estar comprometido en este tipo de violencia. Entonces, como verán, mis queridos jóvenes, este es un tema muy interesante que, como les estaba anticipando, es más lindo trabajarlo en grupo para discutir. Hay muchos conocimientos que tienen ustedes respecto al tema. Porque, como les digo, es tan cotidiano este problema que posiblemente saben de esta situación de algún pariente, de alguna amistad, de algún vecino en el barrio. Entonces, si existe la posibilidad, mis queridos, vamos a trabajar. Tenemos todavía un día para poder trabajar, si es que las condiciones nos permiten y no entramos directamente a los exámenes finales y de segundo parcial. Vamos a discutir este tema porque es interesante charlarlo, conversarlo con ustedes, que manifiesten sus propuestas. Yo recuerdo que en los anteriores trabajos grupales, propuestas de ustedes, reclamos de ustedes, porque tienen conocimiento de que no se ha actuado con protección, no se ha protegido a la mujer. Es más, la han vuelto hasta judicializar a la mujer que ha sido producto de este tipo de violencia. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden y nos permiten a nosotros trabajar intensamente en este problema. No es nada complicado, ustedes, mis queridos jóvenes, que ingresen en su celular, en su computadora, averiguar en YouTube. Es fácil, ya lo hemos hecho varias veces en el aula, cuando hemos tenido alguna interrogante grupal y hemos dicho, a ver, entraremos y averiguaremos qué significa esto. Y hemos tenido la información. Para ampliar este conocimiento, mis queridos jóvenes, de este tema, yo les pido que por favor ingresen a YouTube y pidan la ley 348 y ahí van a tener toda una relación del por qué se ha implementado esta ley. Y en la actualidad deben saber, mis queridos jóvenes, que esta ley está siendo sometida a una especie de confrontación, porque efectivamente, aparentemente, esta es una ley que solo protege a la mujer. Y han habido voces masculinas de varones que también han reclamado que esta ley está parcializada, que tiene un sesgo muy dirigido a la mujer y que fácilmente criminaliza al varón. Entonces, miren, este es un tema realmente de debate. Así que yo les pido a ustedes que puedan incorporar en su contenido temático de estudio de esta semana mayor información sobre este tema que lo van a utilizar muy frecuentemente ustedes en su actividad educativa, en su actividad en la facultad, en su centro de salud, en su liderazgo en la comunidad. Ya les he mencionado, y tengo más bien que felicitar a algunos estudiantes que ya me han presentado aquello que fue un desafío de incorporarse en su comunidad a ser líderes en salud. Eso les va a permitir a ustedes poder
ser más efectivos, tener un conocimiento que les proporcione mayor seguridad en lo que van a hacer. Así que esta ley 348 es una ley que ustedes la tienen que revisar para ampliar sus conocimientos. Miren, apenas vamos a tener 15 minutos sobre este tema y ustedes tienen que ampliar sus conocimientos sobre esta temática. ¿Estamos de acuerdo? Porque el examen final, mis queridos jóvenes, como ustedes ya saben, va a abordar estos temas, básicamente, los últimos temas. Porque es el examen final, vamos a revisar todo el contenido, pero vamos a hacer énfasis en esto de la ley 348. Porque es importante que ustedes tengan conocimiento de su aplicación, del por qué se ha hecho, ¿no es cierto? Los antecedentes. Luego, mis queridos jóvenes, pero reiteraré nuevamente algunas de las tipificaciones que hace esta ley respecto a los tipos de violencia. La violencia física, la violencia económica. Y por eso ustedes deben recordar, mis queridos jóvenes, que yo las felicito permanentemente a quienes ya están involucradas en su proceso de formación en enfermería. Porque la violencia económica es la que más afecta al cumplimiento de sus objetivos en las mujeres. La dependencia económica, ¿no? Por eso es que ustedes ya, cuando sean profesionales, van a ser libres de esa dependencia. Tantas veces les he dicho a ustedes, ya cuando sean profesionales, ya están tan cerca, van a poder ser libres económicamente. Ya sus deseos de comprarse un nuevo vestido, no sé, unos nuevos zapatos, de servirse una comida en algún restaurante, esos deseos ya van a poder ser cumplidos. Ya no van a estar dependiendo, ay, dame por favor, ¿para qué me tengo que comprar un zapatito? Ya está rotito mi vestido, me tengo que... No, eso ya no va a pasar. Ustedes ya van a estar libres económicamente, ya no van a depender económicamente. Y es un tipo de violencia que es fuerte en nuestro país, y sobre todo en el área donde ustedes viven, la dependencia económica. La dependencia psicológica, donde te hacen sentir que no eres nada, donde muchas veces te dicen, no, ¿para qué vas a estar estudiando tú? O sea, tienes que ayudar a tu mamá en la cocina, en lavar las ropas de tus hermanos. Tipo de violencia intrafamiliar, simbólica, la violencia sexual, la violencia en el ejercicio político y del liderazgo, la intrafamiliar, que es diferente, ¿listo? A la física, a la sexual. En fin, hay 16 tipos de violencia. Y ustedes tienen que identificar los más frecuentes. Y les repito, como siempre, ¿no es cierto? Esto tienen que saber porque esto les voy a preguntar en el examen. Así que anótense, mis queridos jóvenes. Es un tema muy importante, la ley 348. Pero no deja de ser importante, mis queridos jóvenes, otra ley. La ley 369. Es otra ley que también protege a otra de las poblaciones más vulnerables. ¿Se acuerdan? Lo he dicho tantas veces. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables en nuestro país? En salud, las mujeres embarazadas y los niños menores. Los adultos mayores también es otra de las poblaciones vulnerables. Y por eso
se ha promulgado también una ley que protege al adulto mayor. Esta es una ley que tiene el número de 369 y se ha promulgado en mayo del 2013, el 2013. Una ley general de las personas adultos mayores. Hay mucha información también sobre esta ley. No se olviden que el conocimiento de esta ley también les va a permitir a ustedes realizar consejería en sus actividades profesionales, orientando a los adultos mayores sobre el ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto? La presente ley, la ley 369, tiene por objeto regular, dice, los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. Son titulares de los derechos de las personas adultas mayores aquellas personas de 60 o más años de edad en el territorio boliviano. Todas ustedes tienen un abuelito, ¿no es cierto? 60 años. Tienen derechos y ustedes tienen que saber cuáles son para protegerlos, para ayudarlos, para aconsejarlos. Así que, mis queridos jóvenes, el conocimiento de esta ley también es bien importante, porque tiene varios principios. El principio de la no discriminación, que busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión y restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. O sea, la no discriminación es uno de los principios de esta ley. Vemos con mucha frecuencia, es cotidiano discriminar a los adultos mayores, ¿no es cierto? En la casa, a veces sin querer, discriminamos a nuestros adultos mayores. No, ya estás muy viejito, papi, abuelito, ¿para qué ya vas a ir tú? Espéranos nomás. Cuando el adulto mayor necesita salir al campo a hacer sus compras. No, te lo vamos a traer, no te preocupes. Ya estás bien cansadito, ya no caminas rápido. Están discriminando sin querer, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta muchos factores para evitar este tipo de violencia contra un adulto mayor. A veces por ser muy facilitadores de cosas, no le permiten ir al abuelito a cobrar su rentita, por ejemplo. ¿Para qué vas a ir al banco a cobrar? Utilizaremos el QR, utilizaremos ya pues la banca virtual. ¿Para qué ya vas a ir al banco? Cuando el abuelo quiere ir al banco, porque ahí se encuentra con sus similares, con sus amigos, con sus vecinos, con algún pariente. Entonces, por querer ser buenas personas, estamos limitando, discriminando a un adulto mayor. La no violencia es otro de los principios. Busca prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores.
Estamos hablando de los mayores de 60 años, el adulto mayor. Y hablar del adulto mayor es interesante porque se ha visibilizado recién el adulto mayor en sus derechos. Antes de esta le veíamos, mirábamos, vamos a decir, en forma cotidiana el paso en la vida de las personas mayores, de los abuelos, sin integrarlos, muchos, al núcleo familiar, teniéndolos apartados en un cuartito, de su casa, de su propia casa, que él con su esfuerzo y su sacrificio ha conseguido, ha construido una casa para sus hijos. Y de pronto él se encuentra arrinconado en un cuartito porque como ya es adulto mayor, ya es un problema, ya no colabora. Se ha vuelto ya muy renegón, está muy... ya no se incorpora. Ya no lo queremos incorporar y entonces lo desechamos al adulto mayor. Entonces, esta es una problemática que ya se ha visibilizado y el adulto mayor tiene ahora identificados sus derechos. Y él puede demandar en la aplicación de sus derechos. Se ve cotidianamente. Si nosotros tomamos un periódico de la semana pasada, la información, vamos a encontrar alguna información en la que un adulto mayor ha sido lastimado. Le han quitado su terrenito. Le han echado a la calle de su propia casa. Porque ha firmado documentos. Le hacen firmar documentos, ¿no es cierto? Y le quitan su casita, su terreno y está en la calle. O se ve con frecuencia también que muchos adultos mayores solo son en la calle, indigentes, cuando tienen sus hijos que todavía los pueden sostener y cuidar en su casa. Otro de los principios es la descolonización. Busca desmontar estructuras de desigualdad, de discriminación, sistemas de dominación, jerarquías sociales y de clase. Otro de los principios es la solidaridad intergeneracional, que busca la interdependencia, colaboración y ayuda mutua intergeneracional. Abuelos, papás, hijos que generen un comportamiento y prácticas culturales favorables a la vejez y al envejecimiento. Tienen que estar incorporados toda la familia alrededor del adulto mayor y no ponerlo y discriminarlo en otro rincón. Busca proteger. Otro de los principios es de la protección, que busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural y la violencia institucional y familiar para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad. La palabra dignidad seguramente les trae a ustedes recuerdo de que los abuelitos tienen su bono dignidad todos los meses. El Estado reconoce con 350 bolivianos el esfuerzo que han hecho en su vida anterior los adultos mayores y por eso les compensa con 350 bolivianos. Los protege. No sé cuánto alcanzará alcanzará 350 bolivianos para el adulto mayor, pero es un dinerito que el Estado le compensa a aquella persona que ya ha dejado de ser un aporte vital. Su trabajo ya fue en el pasado, en el servicio de la comunidad. Hoy goza de ese privilegio de recibir
esto del bono dignidad. Otro principio, el de la interculturalidad, que es el respeto a la expresión, diálogo y convivencia en la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Ustedes saben cuántas naciones tenemos en nuestro país identificadas. Eso, 36 naciones. Y hemos dicho que la complementariedad de los conocimientos de estas 36 naciones debe ser para beneficiar a todos. El adulto mayor de una ciudad no es más que un adulto mayor del área rural. El adulto mayor de unos aymaras no tiene más privilegios que el adulto mayor de unos collas, ni de unos cambas, ni de unos chapacos. Según esta ley, todos, cambas, collas, chapacos, aymaras, en fin, deben recibir el mismo trato del Estado y también de nosotros, ¿cierto? Otro de los principios es de la participación. Es la relación por la que las personas adultas mayores ejercen una efectiva y legítima participación a través de sus formas de representación y organización para asegurar su integración en el ámbito social, económico, político y cultural. Efectivamente, el adulto mayor pertenece a alguna asociación y los municipios están encargados de proteger a los adultos mayores para que no sean discriminados. Los trata de incorporar en actividades lúdicas, vamos a decir. Conocemos que varios municipios tienen sus centros donde se reúnen y hacen actividades recreativas favorecidas por el municipio. Los municipios también son responsables de darles ¿se acuerdan del Marcelo? ¿Marcelo se llama? Hay un suplemento dietético que se le da a los adultos mayores. El Carmelo. Ese se llama el Carmelo, no es el Marcelo. El Carmelo. Los municipios tienen el compromiso de darles a todos sus adultos mayores este beneficio del Carmelo, que es un suplemento nutricional mínimo, ¿no es cierto? Entonces, como verán, mis queridos jóvenes, el adulto mayor está bien protegido. Tiene otro principio de la accesibilidad por el que los servicios que goza la sociedad pueden también acomodarse a ser accedidos a las personas adultas mayores. Hay algunos beneficios que son bien claros, ¿no es cierto? Y que a veces es bien difícil de cumplirlos porque afecta pues a la economía de otro. Por decir, los adultos mayores tienen el descuento del 20% en el uso del transporte urbano. Porque no se olviden que los transportistas tienen el beneficio de tener una gasolina subvencionada, un gas subvencionado. Y una forma de responder ante esos beneficios es brindarle al adulto mayor un descuento del 20%. Ese es un beneficio. El adulto mayor tiene ingreso gratuito a muchos eventos que son promocionados por el gobierno municipal o por el gobierno central. Hay un trato preferencial al adulto mayor. En la atención, por ejemplo, cuando tú vas a atenderte en un banco, hay atención preferencial para el adulto mayor.
Y entonces todos estos derechos que tiene el adulto mayor tienen que ser conocidos por ustedes, mis queridos jóvenes, para que puedan dar una buena referencia, para que puedan dar una buena consejería al adulto mayor. Entonces, miren, estas dos leyes que les estamos repasando hoy día, la ley 348 y la ley 369, como hemos visto, protegen a las poblaciones más vulnerables, a nuestras mujeres y a nuestros adultos mayores. No les vamos a decir ancianos, no a nuestros adultos mayores. Y hay otra ley que protege a un grupo etario también que está dentro de lo que nosotros hemos mencionado, la población vulnerable. ¿A cuáles son? A nuestros niños. Y es una ley que protege, es el Código Niña-Niño Adolescente, la ley 548. Esta ley protege a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Su objetivo es reconocer, desarrollar, regular el ejercicio de los derechos de la niña, del niño, del adolescente mediante la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Entonces la familia, la sociedad y el Estado somos corresponsables en cuidar a nuestros niños. No solamente había sido responsabilidad de los papás, no solamente es corresponsabilidad de la sociedad, sino del Estado mismo, proteger a nuestros niños. Derecho a la vida. El Estado, nuestra Constitución Política del Estado, reconoce el derecho a la vida desde el momento de la fecundación, mis queridos jóvenes. Entonces, esta ley protege a la mujer y al recién fecundado, vamos a decir, contra todo tipo de violencia. Por eso es que no reconoce el aborto, porque reconoce que la vida comienza desde el momento de la fecundación. La ley 548. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al medio ambiente, derecho a la familia. Entonces, son sujetos del derecho desde la concepción hasta los 18 años cumplidos. La niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos. La adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos. Por eso, mis queridos jóvenes, los adolescentes que se portan mal, que transgreden las leyes, porque ahora ya hay problemas con los adolescentes que se vuelven muy violentos, a muy temprana edad, no pueden ser sometidos bajo la ley del adulto. Ellos tienen una propia ley, los protege la ley. Y esto permite que muchos adolescentes puedan transgredir la ley, se convierten en malas personas a muy temprana edad. Y tienes la propia ley. Aquí está, la 548. ¿No es cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, como verán, las mujeres, los adultos mayores y nuestros niños y adolescentes son protegidos por la ley. Y ustedes tienen que tener conocimiento de estas tres leyes, porque protegen físicamente la salud de este tipo de población. Y ustedes tienen que estar bien informados para poder dar una buena consejería, como lo estoy reiterando, sobre este tema. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre estos tres
3 leyes hay mucha información. Y si el tiempo nos da, la primera clase que vayamos a tener, vamos a volver a trabajar estas 3 leyes, en trabajos grupales. Esta es una información inicial nomás, mis queridos jóvenes, para que ustedes puedan revisar, porque la vamos a charlar nuevamente en la primera clase que vayamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien, mis queridos jóvenes, ya mi garganta está secándose, está haciendo mucho frío, como verán, estoy bien abrigadito. Y ustedes, abríganse también, mis queridos jóvenes. No se dejen tentar de salir ahí porque, yo soy joven y... No, abríguense, evitaremos cualquier tipo de enfermedad. Y nos vamos a ver en la próxima clase, Dios mediante, el próximo martes, que es el examen, ¿no es cierto?, en el auditorio. Y yo creo, después de la clase esa, después del examen, vamos a tener una clase de revisión de este tema. No vamos a dejar así muy al aire estas tres leyes. ¿Estamos de acuerdo? Mientras tanto, mis queridos jóvenes, un abrazo fraterno, cuídense y que Dios les bendiga. Chao, chao.